contame vos todas estas reformas. Muchas informaciones, muchos títulos inclusive. Yo sé, pero más allá de la detención del ex vicepresidente y demás, digo, previo a este bombazo periodístico, digamos, esta bomba periodística, hubo otra que fue los anuncios de las reformas en términos previsionales, en términos impositivos, en términos laborales. Tal vez mucho más sustantivo ese tipo de anuncios y más productivos en términos de si se encaran reformas realmente buscando el consenso para solucionar los problemas. En términos de lo que es la seguridad social, lo previsional, me parece, Pablo, que en primer término lo que hay que dar tranquilidad a los jubilados, porque a veces en el fragor del sistema político aparecen debates que el jubilado, el adulto mayor, no comprende demasiado las cuestiones técnicas, y lo primero que te preguntan es, ¿voy a cobrar de menos? ¿Me van a sacar plata? Por ahora no hay ninguna novedad respecto a lo que vienen percibiendo, ni lo que es la aplicación de la ley de movilidad. Se volvió a hablar de las jubilaciones de privilegio. De nuevo volvieron a surgir las jubilaciones abultadas de muchas personas. Sí, mira, ¿no? Ahí hay una mezcla que no es casualidad. Hubo en Argentina un régimen absurdo, oprobioso, llamado de jubilaciones de privilegio, que estaba mucho más relacionadas con el quehacer político, es decir, eran jubilaciones a quienes desempeñaban algún tipo de cargo electoral o ejecutivo, que aún estando un día o un mes en la función y sin límite de edad, directamente se jubilaban. Así hemos tenido a principios de los 90 jubilados de 30, 40 años de edad y sin aportes. Eso es estrictamente lo que fueron los regímenes de privilegio. Luego tenemos, y acá la mezcla, Pablo, una cantidad enorme de regímenes, enorme en relación con los otros países del mundo, entre 120 y 130 regímenes previsionales, que son regímenes especiales, que tienen que ver con actividad profesional, tienen que ver con cuestiones regionales, hay institutos provinciales, hay regímenes por actividad. Recordemos, por ejemplo, docentes universitarios, investigadores, abogados por otra parte, médicos, todos esos son regímenes especiales. Y también refería yo a institutos. Provincia de Buenos Aires tiene su instituto provincial, provincia de Córdoba, Santa Fe, etc. Todo esto hace una masa muy particular. Se las asimila a jubilaciones de privilegio, nada tienen que ver, pero sí hay que generar cierto ordenamiento. ¿Por qué? Porque gente que aportó igual durante toda una vida, unos ganan el 82% móvil, otros el 70%, otros el 85%. ¿Por qué esta situación de que hay gente que cobra el 100% de la jubilación y gente que cobra una parte de la jubilación? Es la particularidad de este gran descalabro argentino que no ha tenido un ordenamiento tan siquiera legal. Es decir, hoy uno de los problemas es que esa asimetría hace que muchos de estos institutos no puedan autofinanciarse, que hayan requerido el auxilio del sistema nacional permanentemente, financiero, donde a su vez tenemos 3 millones de jubilados que están sometidos prácticamente al hambre porque tienen una mínima de 7.000 pesos, vale decir, sale plata de ahí para un régimen de excepción, por ejemplo, en el sur argentino, donde se jubilan con 50 años y el que trabajó 30 años o 40, tiene 65 años de edad, es decir, aportó, cumplió los requisitos, está cobrando 7.000 o 8.000 pesos. 7.000 o 8.000 pesos, claro. La edad jubilatoria, otro de los temas. Mira, es tanto la edad como la movilidad que están siempre con los temas. A ver, estos temas son pivot. Cada vez que se habla de jubilación empiezan con las jubilaciones mínimas, las de privilegio, la edad jubilatoria. Es como un tema. Ya me parece que ya está acá, está como demasiado tocado, demasiado charlado este tema. Yo creo que... o nos jubilamos a tal edad o nos jubilamos a tal otra y se terminó y basta. Exactamente. ¿No? Mira, Pablo, vos lo has definido correctamente. Cuando no se sabe
cómo resolver un problema estructural, se empieza a hablar de las cuestiones periféricas. Es decir, el mantelito, la ventanita, la cortina. Es decir, el problema es la casa. Sí, claro. Hoy estamos frente a un sistema que tiene graves problemas. Es más, cuando se habla de no, pero es un sistema sustentable, la sustentabilidad se basa en que hay jubilados que se están muriendo de hambre. No cabe la menor duda. Entonces lo que hay que revertir es, de toda esta historia. lo que hay que revertir es precisamente esto. El otro día Fíjate, escuchaba, disculpame que te interrumpa, el otro día escuchaba una persona que decía, bueno, pero a ver, el sistema laboral argentino, escuchaba un especialista, ¿no? Entonces yo me pensaba, ¿y cuál es tu solución después de lo que te voy a decir? Decía, bueno, en el sistema argentino 2 millones de personas mantienen, qué sé yo, o 10 millones de personas mantienen a 30, una cosa así, o 8 millones de personas mantenían 20. Digo, ¿y cómo querés hacer? Esa es la pregunta, ¿y cómo querés hacer? mira, ¿Qué solución hay para que la masa trabajadora y aportante, no sé, o Así deje es. de aportar, o cobren más los que están aposentados? Digo, no, la verdad no lo entiendo. mira, Pablo, esa es la clave. Y de eso es ¿Qué es de lo que ir no se quiere retirando y hablar. pasando a retiro, digamos, lo digo No, en forma claro. a los jubilados? No lo entiendo. Lo que Ponerlo- pasa es que la vieja estructura que estudiamos nosotros hace muchos años y que la vimos, que es la estructura de ley Bismarck, es decir, tantos aportantes activos por cada jubilado, Entonces, no existe más en el mundo. Es decir, tener 4 activos, cambiaron los sistemas de producción. Hoy tenemos, por ejemplo, en Argentina, tenemos un 33-34% Ellos de... hacían esa comparación encima. Mira, lo escuché en la radio, que decían que antes, como vos decías, 4 activos estaban, digamos, hacían el paquete de un Así jubilado, digamos, armaban el paquete económico de un jubilado. Claro. Y que ahora un activo hace 4 jubilados, una cosa Claro. así. Por eso los 4 jubilados cobran una miseria. Exactamente. El tema central es que aquello había surgido, se había ratificado en la posguerra, porque se estaba reconstruyendo Europa. Sí. Las pirámides poblacionales, como había gran migración de jóvenes para esa reconstrucción, eran jóvenes. Y precisamente por la cantidad de trabajos a hacer, había pleno empleo. Sí, sí, claro. Esto no existe más, ni en Europa, ni acá, ni en el mundo. Entonces, los que quieren resolver el problema, y yo aspiro a que esto ocurra en Argentina, entre todos, lo que han buscado es sustitutos para financiar el sistema. Sí. Fíjate, hoy en Argentina, la mitad de lo que financia el sistema viene del trabajo y la otra mitad viene de impuestos. Y esta es la gran discusión. Yo tengo un tema con la palabra impuestos. Bueno, La palabra, sintáctica y semánticamente la palabra impuestos. claro, O sea, como te lo impongo y no tenés pataleo. Te explico por qué. Porque hay jubilados que todavía están cobrando una ley de un puente del sur que no sé qué. Un día te voy a traer el número de la ley que están Sí. pagando, le están descontando a algunos jubilados el aporte de la ley, no sé qué número, que es para el puente del sur, la construcción de no sé qué historia en el sur. sí, hay una enorme cantidad de leyes que se crearon de emergencia por única Pero vez. a los jubilados. Sí, sí. Bueno, y a los que cargamos nafta en un surtidor, nos están cobrando todavía el incentivo docente del 92, etcétera, etcétera. Es decir, esas cosas que se crearon por un tiempo determinado, como el impuesto al cheque y demás, y quedan para toda la vida, lo que tenemos que hacer, porque ahora se está hablando, reforma de seguridad Las escalas de social, impuestos a las ganancias. reforma. Se quedaron también. Exactamente, la gran discusión es exactamente lo que Jubilados no estamos tienen que pagar hablando. ganancias. A ver, a mi criterio, y esto es una opinión absolutamente personal, jubilados no tienen que pagar ganancias. Ni duda, porque No tiene encima es un salario diferido. No tienen En que pagar cualquier más. Ya caso, se lo descontaron en su momento. No se tiene por qué volver a exactamente. descontrar. Esto no Pero- es sueldo, esto es jubilación, esto es otra historia. Pero mira, yo te voy a dar un dato. De los impuestos, el que más pone para la seguridad social mensualmente es el IVA. Vos fijate, esto no tiene ni pie ni cabeza, porque es
el impuesto al consumo, el que más afecta a los pobres, porque es inequitativo. Sí, sí, claro, obviamente. Paga el más rico el 21% y el más pobre el mismo 21%. Claro, sí, sí. Y lo paga también el pobre jubilado cuando va a comprar. Sí, claro, obviamente. Entonces, ¿qué ha pasado en otros países? Este tipo de financiamientos se ha reemplazado, por ejemplo, por rentas. Es decir, acá las rentas, viste que se habla mucho renta financiera, Sí, se va a grabar, renta minera, etcétera, etcétera. Las rentas no ponen nada. Es decir, lo que ha ocurrido, me tocó trabajar en algunas reformas en otros países, se juntó el sistema político, esto pasó por ejemplo en el 94 en Toledo, en España, y dijeron, muchachos, ¿todos queremos solucionar el problema? Sí. Los de izquierda, los de derecha, primero reconocieron que había un problema. Es decir, que es el que tenemos que reconocer acá. 3 millones de jubilados con 7.000 pesos se mueren de hambre. Sí, obvio. Es decir, cualquier otro invento, si viven un poquito más, no hay rulo, no hay dibujito, claro. No hay nada. Entonces, si por izquierda, centro y derecha se reconoce claro. eso, dice, bueno, ¿cómo financiamos esto? Bueno, ahí tenemos que ver qué rentas pueden financiar esto. Vos fijate que... ¿Cuánto aporta el IVA, más o menos? 17% mensual. El 21 que pago, el 17 va al sistema jubilatorio. No, 17 de la masa total de lo que ingresa al financiamiento de la Seguridad Social. Es una enormidad. Porque te cuento, después hay otros impuestos que muchos injustos, inclusive también aportan. Por ejemplo, otro que aporta es ganancias. Sí, sí. Ahora, que aporte las ganancias reales, no los trabajadores que ganan determinada cantidad, o como vos decías, los jubilados. Aporta patrimonios, en pequeña proporción también cigarrillos y también hidrocarburos. Pero el que más pone todos los meses es el propio consumidor. Esto no alienta el consumo y agrava la situación del propio jubilado. Entonces, para resolver esto, primero dejemos de hablar de las florcitas, es decir, de la edad, de Yo creo que la para resolver movilidad. esto, perdóname, Eugenio, lo primero que tenemos que hablar es del gasto. Del gasto. Claro, bueno. Separar la jubilación y empezar a hablar del gasto público. Vos no podés tener el Estado sobredimensionado como lo tenés. No lo podés tener, porque entonces los que aportan van a tener que mantener el andamiaje. O sea, esto es sencillo, es física común, digamos, de la más básica, de primer año. O sea, si vos necesitas una fuerza para mantener todo elevado. Te voy a dar un dato A ver. que tiene que ver exactamente con eso. Es un adelanto de una investigación que estamos haciendo con pasantes de diversas universidades que termina a fin de año. Pero te adelanto por lo menos las conclusiones. Por ejemplo, el Estado en quien menos le paga, al que le paga 7.000 pesos, es en quien más gasta. Es decir, para que esta persona viva mal, no tenga la libertad de disponer de lo que ahorró durante toda su vida, el Estado en ese de 7.000 por ahí gasta 40, 50.000 pesos en diversos programas de asistencia. Claro, para compensar lo que no le dan dinero. Subsidio por Claro. alquiler, subsidio por medicamentos. O sea, para compensar lo que no le dan dinero, gasta mucho más. Claro. El Estado inteligente que tenemos. Y no solo que gasta, sino que se consolidan nichos de corrupción en esos tipos de programas. Tenemos programas municipales, provinciales, que va a meter la mano en la lata. nacionales. Entonces, si a esa persona, en lugar de 7, le pagás 30, el Estado se ahorra 20. Y esa persona es libre del manejo de su vida. Lo que pasa es que si el Estado se ahorra 20, hay algún corrupto que no se lleva esos 20. Bueno, por eso o 10 de esos 20. Donde se resolvió este tipo de situaciones, lo que se generaron es fuertes consensos políticos y sociales que ratificaran un criterio y que mantuvieran. Mira, en España se hizo en el 94, hasta el día de hoy cambiaron
partidos políticos de derecha, de centro izquierda, autonomías, los líos que hoy vemos, crisis económicas, y el decálogo de la seguridad social, el llamado Pacto de Toledo, sigue vigente y nadie lo tocó.